Desde hace un tiempo vengo estudiando la primera epístola de Pedro y es una carta preciosa, una carta que Pedro le escribe a un grupo de cristianos que estaba experimentando persecuciones, que se encontraban en el extranjero y eran peregrinos y se encontraban rodeados de una sociedad pagana donde ellos tenían que manifestar una conducta ejemplar. Si ellos experimentaron un nuevo nacimiento, deberían de tener una nueva conducta. Entonces es una carta que de cierta manera nos anima, nos impulsa a creer cuál es nuestra ciudadanía, a confiar en esta ciudadanía y nos da como ese espaldarazo de ánimo que muchas veces necesitamos tener cuando somos discípulos de Jesucristo y vemos un mundo donde hay tanta necesidad, hay tanta maldad, hay tanta agresividad en este tiempo. Esta carta viene siendo como un bálsamo porque de verdad que nos da aliento, nos da la perspectiva correcta. Yo quiero animarte a que el día de hoy nosotros podamos estudiar los primeros dos versículos solamente. Si Dios nos los permite, la idea es que podamos estudiar versículo por versículo para encontrar cuál fue la intención del Espíritu Santo de dejarnos esta epístola y cómo puede ministrar nuestra vida. Como muy bien se los dije, esto lo escribió Pedro, así dice Primera de Pedro, el apóstol Pedro, y se escribió aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Ya se encontraba una persecución o estaba a punto de realizarse una persecución política por parte del emperador Nerón a los cristianos. Estoy dando un pequeño contexto para poder entender y asentar unas bases. Y el propósito de esta carta era animar a nuestros hermanos a enfrentar esta persecución y llevar la doctrina que ellos habían enseñado, que ellos habían aprendido con el Evangelio, llevarlo a la práctica. Ustedes saben que el último estudio que nosotros realizamos, que se tituló La verdadera religión, y lo encuentras en mi canal de YouTube, hablamos de el pistis y la praxis, o sea, la fe puesta en práctica. Bueno, el propósito de esta carta es lo mismo. Habla de cómo nosotros podemos llevar a cabo la doctrina en la práctica, sobre todo cuando nos encontramos envueltos en una adversidad donde no nos hallamos. En muchas ocasiones yo conozco muchos hermanos en la fe que se sienten fuera de lugar, en el trabajo, con la familia, en los lugares que visitan, porque tienen ya un nuevo nacimiento, están experimentando un nuevo comportamiento y las enseñanzas, las corrientes del mundo hacen que ellos se sientan como que, oye, no me hallo en este lugar. Bueno, ese es el propósito de esta carta, animarnos a enfrentar estas diferencias con la ayuda del Espíritu, recordando la razón por la cual fuimos escogidos por Dios. Con esta introducción vamos a leer Primera de Pedro 1 del 1 al 2. Ten tu Biblia abierta ahí porque no nos vamos a mover de estos dos versículos y vamos a ir paso a paso. Leemos los dos versículos seguidos y después poco a poco vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo para que nos ayude a desmenuzar todo lo que el Espíritu nos puede decir en la actualidad, año 2025, para nosotros. Dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Esta epístola comienza con el nombre de quien la está escribiendo y ahí se encuentra su autoridad. Pedro el apóstol.
Pedro está hablando en nombre de Jesucristo. Pedro, el testigo ocular. Pedro, el que fue comisionado, el que fue enviado. Tenemos una autoridad clara porque fue un discípulo, un apóstol de Jesucristo, el que fue inspirado por el Espíritu Santo para animarnos a nosotros. Es interesante que algunas personas que critican o dudan de la autoría de Pedro como que fue el autor de este libro, algunos dicen que una pieza artística de literatura griega de tal calidad como la primera carta de Pedro no pudo haber sido escrita por un pescador galileo. Y lo primero que podemos destacar con esto es que cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que empieza a obrar en tu vida, tú no eres el mismo. A Pedro fue el que le dijeron en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, que eran hombres sin letra y del vulgo. No podían entender cómo una persona que era un pescador tenía tanta información. Y esto es una introducción. Es una introducción a qué? A reconocer el poder, el dunamis del Espíritu Santo cuando obra adentro de nosotros. No es por tu gracia, no es por tu fuerza, no es por tu elocuencia, es porque el Espíritu Santo cuando empieza a obrar dentro de ti, así como lo hizo con Pedro, empieza a transformarte, empieza a hacer cosas que ni tú mismo te imaginaste que podías hacer. Ahora, ya sabemos que fue Pedro. Ahora dice, Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto se encuentra en la actual Turquía. Ahora, él está escribiendo a judíos que ya estaban siendo esparcidos, ya había comenzado la persecución de la iglesia, ya los judíos estaban por diferentes zonas geográficas y él escribe para animarles, históricamente hablando. Esa es la intención de esta carta. Pero resulta ser que nosotros los cristianos, en el año 2025, también formamos parte de esos expatriados. Esa palabra expatriados también habla de dispersión, de diáspora y de esparcimiento. Todos los cristianos formamos parte de una diáspora espiritual. Y para comprender esto, vamos a leer Primera de Pedro 2:11. Dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, como extranjeros y peregrinos, ¿por qué razón un cristiano muchas veces se siente fuera de lugar? ¿Por qué razón un cristiano muchas veces tiene que perder de amistades? ¿Por qué razón no mira con los mismos ojos, sino que cada día está teniendo más entendimiento? Si el Espíritu Santo te está transformando, así como transformó a un pescador galileo y lo hizo una persona tan inspirada en el griego que no era su lenguaje actual, porque su lenguaje era el hebreo. Si el Espíritu está trabajando dentro de ti, tú tienes una ciudadanía celestial, como dice Filipenses 3:20. Ya tú formaste parte de los ciudadanos del reino. Y eso hace que nuestra perspectiva en el mundo es como un extranjero o como un peregrino. Un peregrino es aquel que va en un camino de pasada para cumplir algo que tiene que ver con la religión, con la espiritualidad y volver nuevamente a su ciudadanía, que es el cielo. El venezolano comprende esto con mucha facilidad, sobre todo el venezolano que se encuentra viviendo en otro país, no en Venezuela. Cuando un venezolano forma parte de la diáspora, la comida no le sabe igual, las calles no son las mismas, el comportamiento de los ciudadanos de ese país donde está radicado actualmente muchas veces es chocante, es diferente. No estamos hablando de que está bien o que está mal, sino que se encuentra con tantas diferencias que muchas veces le duele y añora volver a Venezuela. Desde el punto de vista espiritual, nosotros los cristianos formamos parte también de una diáspora. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros y ya nosotros queremos estar en el reino. Porque como dice Filipenses 3:20, somos ciudadanos de una ciudadanía celestial.
Entonces queremos cada día tener mayor comunión con Cristo, queremos cada día experimentar la gracia de Dios y la paz de Dios, no nos hallamos. Entonces, es interesante que Pedro lo primero que habla es de los expatriados. Ciertamente le está escribiendo a los expatriados que están en Bitinia, en Capadocia, pero nosotros también somos expatriados. Ahora dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Toma nota. La primera es expatriados. La segunda es elegidos. ¿Elegidos por quién? Por el previo conocimiento de Dios Padre. Vamos a ver la Trinidad de Dios en estos dos versículos. En primer lugar, Dios Padre. Y Dios Padre tiene un previo conocimiento. Previo conocimiento y predestinar son la misma cosa y fueron actos de un Dios soberano que está sentado en su trono, que gobierna, que no está sujeto al tiempo y que desde antes de la fundación del mundo ya tenía la cruz de Cristo en su mente y ya sabía que por medio de la cruz de Cristo, tú y yo, si creemos en Cristo, somos elegidos por Él. Vamos a leer Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos elegidos? Aquí lo dice. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien. Primero expatriados. Ya yo comprendo por qué me siento fuera de lugar. Ya yo comprendo por qué no quiero visitar a mi amigo que antes lo disfrutaba. Ya yo comprendo por qué razón las cosas que antes me gustaban ya no me gustan. Es porque soy expatriado y porque soy un peregrino, porque formo parte de la diáspora que tiene una ciudadanía celestial. Pero también soy elegido por Dios. Elegido por Dios Padre, porque Él me eligió, Él me escogió, Él me dio la oportunidad de ser un real sacerdocio, formar parte de la nación santa. ¿Para qué? Para yo anunciar, para yo proclamar con palabras y acciones las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cómo yo lo anuncio? ¡Wow! La gente tiene que ver, mi vida está cambiando. La gente así como se sorprendía, ¿cómo es esto de que Pedro, que es un pescador galileo, ahora es un erudito en el griego? ¿Cómo es esto de que un hombre del vulgo, sin letras, ahora nos ministra de tal manera? Porque fue elegido por Dios, por el previo conocimiento de Dios y está proclamando la transición que vivió de las tinieblas a la luz admirable. Entonces fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Ahora, en segundo lugar, por la obra santificadora del Espíritu. Estoy leyendo lo que estamos estudiando, no te pierdas. Estamos en Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Primera de Pedro 1:1 muestra quién es el autor de la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo. Nos habla de que está escribiendo a los expatriados que están en la actual Turquía, pero resulta ser que la palabra es viva, es dinámica, es orgánica. También es para mí en el 2025 porque yo también soy expatriado. Pero también me dice que yo fui elegido según el previo conocimiento de Dios Padre. Y en segundo lugar me dice, por la obra santificadora del Espíritu, entra en escena la segunda persona de la Trinidad divina, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a la persona que fue elegida, que cree en Jesucristo y que Dios está trabajando dentro de él, empieza ¿qué? A santificarlo. El hombre pecador no puede entrar en la presencia de un Dios santo a menos que Dios lo santifique por medio de su espíritu.
Santo. ¿Qué significa santo? Significa puro, ausencia de mancha, ausencia de pecado, apartado, pureza. Vamos a hablar en términos médicos, esterilidad. No hay bacterias, está pulcro, está limpio. ¿Y quién hace esa obra en nosotros? El Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro paracletos. Cuando usted cree en Jesucristo y usted dice, Señor, yo quiero que que tú, Padre, tú hagas conmigo lo que hiciste con ese pescador, que era un pescador y que empezó a tener ese dunamis dentro de ti. Yo quiero que tú hagas eso conmigo. Muy bien. Tú lo declaras, lo confiesas, invitas al Espíritu Santo a que entre adentro de ti y Él empieza a morar contigo y adentro de ti. Y empieza a santificarte. Si tú estás en obediencia, no eres el mismo. Yo no soy el mismo de ayer. Empiezo a tener mayor sabiduría, empiezo a pedirle al Espíritu Santo que alumbre mis ojos espirituales, empiezo a tener la llenura del Espíritu y por esa razón yo me siento fuera de lugar, expatriado. Yo me siento como alguien que forma parte de una diáspora. Yo puedo estar en Venezuela y muchas veces me siento fuera de lugar. ¿Por qué razón? Porque tengo una ciudadanía celestial. ¿Cómo yo experimento la obra santificadora del Espíritu Santo? Echando mano de los medios de gracia, la oración, la lectura bíblica, la comunión con mis hermanos. Señor, ilumíname con tu palabra, háblame con tu palabra. Entonces yo empiezo a conocer la doctrina que se encuentra en la Biblia, la enseñanza, pero también empiezo a manifestarla en mi práctica. Mi conducta tiene que cambiar porque el Espíritu Santo y su obra santificadora empieza a ¿qué? A intervenir mi carácter. Y si interviene mi carácter, mi comportamiento cambia y empiezo a sentirme fuera de lugar en algunos lugares donde abundan las corrientes del mundo. Volvemos a 1 de Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Muy bien, tenemos la tercera persona de la Trinidad. Mira qué hermoso cómo se revela la Trinidad. Dios Padre nos eligió según su previo conocimiento por la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esto es una moneda de dos caras, no se pueden separar. Por una cara está obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, y por otra cara está la obra santificadora del Espíritu. Obedecer en el griego, esa palabra se transmite también o se refiere a escuchar debajo de. El hombre debe ser sumiso a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios empieza a ser nuestro manual, nuestro libro de cama, y yo debo obedecerle. Quiere decir, escucho la palabra y me pongo debajo de la palabra. Obedezco la palabra. Y la palabra empieza ¿qué? A purificarme. Alguien que vive en obediencia está siendo constantemente limpiado con la sangre de Jesucristo y por tanto empieza a ser apartado del mundo. No se siente a gusto en muchos escenarios del mundo. ¿Qué significa ser rociados de la sangre de Jesucristo? Para no entrar mucho en detalles, sino quedarnos a grosso modo con la idea, en el Antiguo Testamento había un rito purificador donde el sumo sacerdote agarraba la sangre del animal sacrificado y tocaba y rociaba simbólicamente al pueblo, queriendo decir con esto que la justicia y la muerte de ese animal limpiaba al pueblo.
Ahora, resulta ser que eso es una analogía, un tipo de la muerte de Cristo. Cristo murió una sola vez y para siempre, pero su sangre nos limpia constantemente porque constantemente estamos siendo purificados, estamos siendo limpiados, estamos siendo perfeccionados. Si el Espíritu Santo está trabajando en la obra santificadora dentro de mí y yo obedezco a Cristo, cada vez más que me acerco al Señor, veo el pecado que hay dentro de mí, veo mis malos pensamientos, mis malas palabras, mis malas decisiones, mis malas acciones y le tengo que pedir perdón al Señor. Padre, límpiame, purifícame. Eso que estoy diciendo simbólicamente se describía con el rocío de la sangre. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todos los días, un discípulo de Jesucristo está expuesto a contaminarse. Todos los días. Usted se levanta, utiliza su celular, conversa con alguien, ve una película, está expuesto a mancharse. Y su santidad empieza ¿a qué? A contaminarse. Y nosotros subestimamos este proceso y este proceso es sumamente peligroso porque podemos llegar al punto de contristar, entristecer al Espíritu Santo. Se empieza el Espíritu Santo a entristecer dentro de mí. Por esa razón yo necesito llegar nuevamente a la presencia del Señor y pedirle al Señor que me limpie de todo pecado a través de una oración, una confesión donde privadamente yo le digo, Señor, he cometido pecado, he dicho malas palabras, he tenido malos pensamientos, he tratado mal a mi prójimo, perdóname, Señor, por lo que hice, límpiame. Empezamos a ver entonces el trino Dios, cómo nos da tres privilegios que están a nuestra disposición. El Dios Padre me conoce de antemano. No caigas a cuento a Dios. Dios te conoce, sé sincero con Él. Él te eligió según su previo conocimiento. Entonces, si Él tiene un conocimiento que es omnisciente, no andes con rodeos. Señor, tú me conoces, tú me elegiste. En segundo lugar, el Espíritu Santo te santifica. El Espíritu Santo, mientras más comunión tengas con tus hermanos, con la Biblia, en la oración, en la meditación, Él te va a purificar. Y cada vez que te purifiques, te vas a sentir más limpio, más fortalecido en el Espíritu, vas a disfrutar de la llenura del Espíritu y vas a obedecer a Jesucristo. Y lo que Cristo dijo es la verdad, porque Él es la verdad. Él es el camino, Él es el buen pastor y te va a dar placer escuchar y estar debajo de Él. Vas a disfrutar caminar con Cristo porque te vas a dar cuenta que no son tus planes, no es tu astucia, no es tu inteligencia, no es tu sagacidad, es el poder del Espíritu Santo y ese Dios trino operando en tu vida y en tu entorno. Primera de Pedro 1:2 nos eligió según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y finalmente dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Gracia abarca los conceptos de misericordia, amor y perdón de pecados. Gracia es lo que Dios ofrece al hombre. Es un favor inmerecido. Y paz es un estado de felicidad interior que se manifiesta exteriormente. La gracia de Dios es la causa y la paz la consecuencia.
el don de Dios, de la gracia, resulta en nuestra paz. Ahora, me gusta terminar con paz porque resulta ser que lo último que estamos hablando, que es la paz y que es una consecuencia de la gracia, es lo que nosotros anhelamos. Muchas personas se acercan, comparten, buscan la paz, pero no comprenden que la paz es la consecuencia de la causa. ¿Y la causa qué es? La gracia. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el favor inmerecido de Dios al hombre. Por su gracia, el Señor de señores se despojó, se hizo hombre, se hizo siervo, se humilló. Es su gracia, es su favor inmerecido. Cuando yo comprendo que es por su gracia, que yo fui elegido y que cuando soy elegido y el Espíritu Santo está obrando adentro de mí, me siento como un expatriado, yo empiezo a experimentar paz, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Pero si yo me siento muy a gusto en el mundo, si yo me siento que pertenezco aquí, si yo no tengo comunión con el Dios Padre, ni empiezo a permitir que el Espíritu Santo empiece a hacer esa obra santificadora dentro de mí, si yo no le obedezco a Jesucristo y no comprendo la magnitud de la gracia de Dios para mi vida, yo no puedo tener paz. Y vemos un mundo lleno de ansiedad, en depresión, en presión, pérdida del sentido de vida, infelices, buscando la paz por todos lados, pero resulta ser que la paz es la consecuencia de tener un encuentro con la gracia de Dios. Cuando yo conozco, wow, Señor, tú diste tu vida por mí. Gracias, Señor Jesús. Tú que creaste los cielos, la tierra. Tú que eres un Dios perfecto. Tú que eres un ser atemporal, que por amor te sujetaste al tiempo. Tú, Señor, tú hiciste eso por mí. ¡Wow! ¡Qué amor! Ya yo comprendo que yo puedo amar a otro porque conocí tu amor, porque tú me amaste primero a mí. ¡Qué gracia tan inefable! Cuando yo experimento esa gracia, comprendo que soy elegido por el previo conocimiento de Dios Padre, que el Espíritu me santifica si estoy en comunión con Él y obedezco a Jesucristo, soy rociado por su sangre y en muchas ocasiones, querido hermano, me siento como parte de la diáspora espiritual. Me siento un peregrino, me siento un extranjero, porque mi ciudadanía es celestial. Bendito sea el Señor, que en medio de esa sensación de no sentirme a gusto en un lugar, porque el Espíritu Santo está obrando adentro de mí, Él me anima, Él me consuela, Él me ayuda a seguir creyendo en su santo nombre. Que la gracia y que la paz de Dios esté contigo y que podamos seguir estudiando esta epístola versículo por versículo para encontrar el néctar del Espíritu Santo y poder ser edificados y ministrados con poder de lo alto.